El PSOE se ha pegado una hostia histórica en Andalucía. ¡Hostia terrible! Justo al mismo tiempo que sabemos que el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero acaba de ser imputado por la Audiencia Nacional. Y lo imputan porque el juez sospecha que pudo formar parte de una estructura de influencia y cobros opacos alrededor del rescate de Plus Ultra. Una aerolínea con unos vínculos chavistas de la hostia. Pero centremos el tiro un poco, ¿vale? Venimos de las elecciones autonómicas de Andalucía. El PSOE ha sacado 28 escaños, su peor resultado histórico en la comunidad andaluza. El sitio donde el PSOE no era un partido sino geología ya. Tú levantabas una piedra en una diputación y te salía un socialista con una carpeta, un convenio y un primo colocado en algún lado. Y oye, que no te digo que otros partidos no lo hagan, solo te hablo de Andalucía. El PSOE gobernó Andalucía durante casi 37 años, para que os hagáis una idea, más tiempo de lo que duró la dictadura de Franco. Pero lo interesante no es solo que el PSOE haya perdido. Lo interesante es que igual acaba de descubrir algo mucho más importante. Su suelo. Porque después de una campaña mala, con una candidata quemada, con el partido rodeado de casos de corrupción, con el recuerdo de los ERE, con Sánchez desgastado, con Montero metiendo la pata en el debate y con Zapatero siendo imputado justo después de las elecciones, el PSOE no se ha desplomado hasta los infiernos. Ha sacado 28. ¿Una mierda de resultado? Sí. Pero una mierda estable. Y eso en política a veces vale más que una victoria bonita. Yo tengo admiración por María Jesús Montero, porque la política tiene mucho, ya lo sabemos, de performance. Luego hay políticos que tienen eso, la convicción como regla, la lealtad como actitud, el compromiso como escuela y la dignidad y la decencia como trayectoria. Con todo eso, me limpio yo el culo. Hoy vamos a teorizar por qué Pedro Sánchez eligió a María Jesús Montero para Andalucía. ¿Qué nos dice eso de una estrategia mucho más grande que está ejecutando el PSOE en toda España y por qué Andalucía es el ensayo general de lo que viene? Pero antes ya sabéis, compartida, suscribida, comentada, me gusteada y dicho eso, vamos al lío. El PP ha ganado en Andalucía, ¿vale? Juanma Moreno vuelve a quedar primero, pero con un pequeño problema, pierde la mayoría absoluta. Se queda en 53 escaños, 2 por debajo de la mayoría absoluta y 5 por debajo de los que traía antes de estas elecciones. Y eso significa que para gobernar tiene que mirar a Vox, que sube a 15. Es decir, el PP gana, pero ya no manda como antes. Y el PSOE pierde, pero tampoco desaparece. Se queda en 28 escaños, mínimo histórico, el resultado más bajo del PSOE andaluz desde que existe la autonomía democrática. 2 escaños menos que en 2022, que ya era de por sí una puta mierda. Y aquí entra la lectura interesante, porque tú puedes mirar a esto y decir, bueno, el PSOE se hunde. Y es verdad, pero también puedes decir, coño, el PSOE, incluso con la imagen tan terrible que tiene a nivel nacional, conserva un bloque duro decente. O sea, no para gobernar, pero al menos sabe cuáles son sus cimientos. Después de todo lo que arrastra el partido, después de lo mal que estaba Andalucía tras décadas de gobierno socialista, después de los ERE, del desgaste de Sánchez, de una campaña que parece diseñada por alguien que odia al PSOE, van y sacan 28. No les da para gobernar, tal como digo, pero da para sobrevivir, algo que a Pedro se le da muy bien. Ahora bien, la pregunta que hay que hacerse no es por qué ha perdido Montero, la pregunta es ¿por qué la pusieron ahí? ¿Cómo pongo? María Jesús Montero no era una candidata fresca, no era una cara nueva, ni era una figura andaluza que viniese a reconstruir el partido desde abajo. Era vicepresidenta del gobierno, ministra de Hacienda, uno de los rostros más reconocibles del sanchismo y, en consecuencia, con unas valoraciones pésimas. No es que Hacienda vaya a recaudar más, es que de lo que se trata es de que no recaude menos, porque estos salarios... Montero no tenía un problema de falta de notoriedad porque la conocía todo el mundo, y ese era su verdadero problema, que la conocía todo el mundo. O sea que la estrategia es interesante porque cuando tú mandas a una ministra de Hacienda a una campaña autonómica no estás mandando solo a una andaluza, estás mandando a Madrid. Algo que normalmente no funciona así, ya que lo típico es que los presidentes autonómicos acaben yendo a Madrid a dirigir el cotarro, o al menos a ocupar un cargo de ministro. Coño, mirad a Feijóo, que era un valor seguro en Galicia y acabó yendo a presidir el PP en toda España. Pero aquí vemos, tal como digo, el fenómeno a la inversa, y no es el único caso en el que Pedro decide enviar a un cargo del gobierno a presidir una candidatura autonómica socialista. Pero bueno, eso lo vemos un poco más adelante, porque seguimos hablando del fracaso del PSOE en estas elecciones andaluzas y sus motivos. A ver, lo obvio primero, la campaña no ayudó, porque Montero jugó demasiado con la idea de que ella se estaba rebajando desde la vicepresidencia del país para ir a Andalucía, como si los andaluces tuviesen que levantarse de la silla y chuparle los pies por haber estado dispuesta a bajar ese escalón del paraíso madrileño a pasarse por Canal Sur. Una persona que tiene grandes responsabilidades en el gobierno, en este caso vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que probablemente ha sido la persona o la mujer, sin duda, con más poder del conjunto de la democracia, que ha tenido responsabilidades que, en definitiva, han supuesto más poder del conjunto de la democracia, decida presentarse a unas elecciones autonómicas, dejando sus cargos institucionales y apostando por Andalucía.
Pero para mí, el momento cumbre llegó en el debate. Veréis, recientemente han muerto 2 guardias civiles en actos de servicio mientras perseguían a una narcolancha en Huelva. Y Montero se refirió a esta tragedia como un accidente laboral. Y no una vez, sino 2. Bueno, mis condolencias primero y en primer lugar a las familias de Jerónimo y Germán. Todo el país se conmociona ante situaciones de este tipo. Los accidentes laborales tienen que ser una prioridad, por supuesto. Hay trabajadores que fallecen por el simple hecho de ganarse la vida y, por tanto, todos tenemos que aliarnos contra esa lacra de los accidentes laborales. O sea, ¿con qué cara llegas a un debate con la muerte de 2 guardias civiles persiguiendo narcos y lo calificas como accidente laboral? Es como si yo saco aquí los vídeos del Southcom eliminando narcolanchas en el Caribe y os digo que esos traficantes han muerto simplemente por un accidente laboral. O que en Ucrania no están muriendo soldados rusos y ucranianos, están teniendo accidentes laborales. Paracetamol. Y hay que decir que tras recibir una funada de la hostia, rectificó. En X dijo que había muerto en actos de servicio y al día siguiente en la radio hizo la de negar haber dicho lo que todos habíamos oído. ¿Fue un error calificar de accidente laboral la muerte de 2 guardias civiles en un operativo contra el narcotráfico? Yo en ningún momento ni quise ni tengo criterio para calificar nada, pero como a continuación de lamentar el fallecimiento hablé de una intervención del señor Maillo, pues entiendo que alguien se haya podido asociarlo. Si ha sido así, pues yo en el día de ayer lo aclaré totalmente y transmití que por supuesto eran fallecimientos, como no, en actos de servicio. Claro, el daño ya estaba hecho, porque una cosa es equivocarse en una cifra y otra es llamar accidente laboral a la muerte de 2 guardias civiles en una persecución contra narcos. Más aún cuando esto abre la herida del 9 de febrero de 2024 en la que otros 2 guardias civiles murieron en Barbate tras ser arrollada su embarcación por una narcolancha enorme. Una herida que va sobre recorte de medios en la lucha contra el narcotráfico y que tiene como cara visible al ministro de Interior Marlaska, ya que es de su ministerio del que depende todo esto. Y aunque no estuvo en el funeral de los guardias civiles y solo fue la Montero, no quita que le abuchearon a su debido tiempo. Y lo entiendo porque yo también estoy dolido. Permitirme, estoy rabioso. A lo que voy es a que el gobierno actual tiene un problema de imagen muy serio. Y visto esto, lo que quiero que entendáis es que los políticos, sin importar el partido, no dan puntadas sin hilo. Yo aquí no sé si la cosa va de malos asesores, de mal instinto, de mala suerte, o si alguien en Ferraz estaba haciendo un experimento científico para ver cuánto puede caer el PSOE sin atravesar el núcleo de la Tierra. Pero aún así, ojo, lo que estamos diciendo, 28 escaños, es decir, ahora saben que hay 947.713 votantes en Andalucía que pase lo que pase, van a estar ahí para Pedro. Es auténtico, es poderoso, es fuerte, es Pedro. ¡Es Pedro Sánchez! Ahora vamos a tratar de explicarlo con una tesis que me voy a inventar yo. Lo de Montero no sería un accidente, sino un patrón, y para verlo hay que dar un paso atrás. En España los partidos tienen algo a lo que llaman varones, que son personas con poder propio en sus territorios. En el caso del PSOE, pues en Andalucía era Chávez, Bono en Castilla-La Mancha, Ibarra en Extremadura, Lambán en Aragón. Esto era gente que podía discutirle a Madrid, que tenía agenda propia y que generaba contrapeso interno. Eso es bueno porque conectan directamente con la gente sin importar cómo le vaya al partido en el gobierno central. Pero al mismo tiempo es un problema para Sánchez porque un varón con poder propio es un varón que un día te lleva a la contraria y te puede competir, como le está pasando con Paje en Castilla-La Mancha. La honradez empieza por intentar cumplir la palabra que se le da a los ciudadanos. Cuando un político hace lo contrario de lo que le dice a los ciudadanos, cuando lo hace además de forma patológica, comprenderán ustedes que cualquier cosa es posible. Así que Sánchez ha hecho lo contrario. En lugar de dejar crecer líderes territoriales, ha empezado a mandar ministros desde Madrid para controlar las federaciones autonómicas directamente. Y el resultado es el que los politólogos llaman una presidencialización del partido. Castellano normal es que Sánchez está tratando de poner proxys en las autonomías. Es una jugada interesante y tiene sentido si lo piensas. ¿Qué más da que yo descentralice el país si luego pongo a títeres del gobierno central a dirigir cada comunidad? Bueno, a intentar dirigirla, visto lo visto. Somos más, somos la mayoría. Y porque somos la mayoría, si votamos, ganamos. ¡A por ello! ¡Vamos a ganar! ¡Fuerza! Os dejo con el orgullo del Partido Socialista, con Pedro Sánchez. Esto tiene sus ventajas: disciplina, mensaje único, control, es decir, no tienes ningún varón autonómico desafiándote. Pero tiene un problema brutal: cuando el gobierno central está quemado, aquí el candidato autonómico no parece un candidato autonómico, parece un embajador de Moncloa y le va como el culo, como le ha pasado a Montero. Ella en ningún momento ha podido presentarse como la alternativa andaluza al sanchismo porque Montero era el sanchismo con acento andaluz. ¿Cómo pongo
Aquí un perfil crítico con el PSOE seguramente habría sacado mejores resultados, aun teniendo la marca PSOE, pero Montero se ha pegado un ostión monumental precisamente porque representa a Pedro Sánchez. Y este patrón no es solo en Andalucía, mirad la lista. Tenéis el caso de Pilar Alegría en Aragón, ministra de Educación y portavoz del gobierno. Llega con el caso de Paco Salazar colgado del cuello, un ex asesor de Sánchez apartado tras ser denunciado por acoso sexual de compañeras de partido. ¡Ese bien cobarde! Y esto a Pilar no le vino bien porque Salazar reconoció en el Senado que en su comida con ella, con Pilar Alegría, nadie le reprochó nada de estas denuncias de acoso, como insinuando que le validaron o le cubrían. Y como podéis imaginar, esto no le ha hecho ningún favor a Pilar ni al PSOE, que sacan la bandera del feminismo y de la hermana Yo sí te creo en cada mitin. Y como os imagináis, en las autonómicas de Aragón, Pilar igualó el peor resultado histórico del PSOE aragonés. Y Ferraz respondió diciendo que a Alegría le había faltado tiempo para prepararse. Nos ha jodido, le faltó tiempo, un par de decenas de años por lo menos. Tenéis también a Diana Morant en la Comunidad Valenciana, ministra de Ciencia. Este caso al menos no encaja tanto con lo de inmolación que estamos trabajando, porque en Valencia es verdad que el PP se va a comer la hostia por la gestión de la Dana. Así que aquí sí podría ser una oportunidad real de cara a que una ministra del gobierno se imponga en una comunidad, pero bueno, está por ver. Para Madrid el caso es especialmente interesante porque de parte del PSOE han mandado a Óscar López, ministro de Transformación Digital, que la verdad no quiere meterse en esas elecciones contra Ayuso, pero no le queda otra porque Pedro así lo ha decidido. Y hay que decir que no es el único ministro que se lanza a intentar pelear a Ayuso en Madrid. Tenéis a Mónica García también, que no es PSOE, sino de Más Madrid, pero forma parte del bloque del gobierno con el PSOE. Y replica exactamente el mismo esquema. Su caso particular es más jodido si cabe que el de Óscar López, porque es una ministra de Sanidad a la que odian todos los médicos. No voy a entrar en detalles del desastre que esta mujer está gestionando en España, pero hay muchos que señalan a que está quemando su imagen política a cambio de que en el futuro se la coloque de alguna manera en la Organización Mundial de la Salud. Una teoría que no deja de ser una teoría, pero que gana peso cuando vemos el pifostio que han montado con lo del antivirus y la OMS en Canarias. Quizás estaba intentando ganar unos puntos, vete tú a saber. Bueno, el Gobierno de España siempre ha dicho que este operativo era un operativo muy importante, no solamente para España, sino también para las autoridades sanitarias internacionales. Es la Organización Mundial de la Salud la que ha confiado en España para que pudiéramos llevar este operativo, que como han podido ver ustedes es de enorme complejidad y es un operativo sin precedentes, y creo que estamos cumpliendo no solamente con las expectativas, sino que estamos cumpliendo con el orgullo que tenemos de ser un país que se puede hacer cargo. El caso es que estos dos cracks van a batirse en duelo contra Ayuso en Madrid, y solo para sentaros el precedente recordad a Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno y colega de Hugo Chávez. Este man, siendo presidente de España, tomó la gran decisión de bajarse del gobierno para enseñar al mundo cómo se ganaba a la derecha en la Comunidad de Madrid, y se pegó una hostia que bueno, se retiró de política después de eso. Así que la duda real es esta. ¿Sánchez está intentando ganar territorios con otros candidatos o está intentando controlar la derrota? Que si mandas un perfil nuevo y pierde, lo destruyes para siempre, pero si mandas a alguien que ya está quemado, al menos proteges el banquillo que te queda. Y si ese perfil es leal, como seguramente sea la Montero, aunque pierda, te garantizas que no te va a hacer competencia en el futuro. Y no sé yo si veo a María Jesús Montero con mucha cara de querer competir a Pedro, la verdad. Según esta tesis, Sánchez quizás no está intentando ganar Andalucía con Montero. Quizás está intentando quitarse competencia y quitarle peso a las sedes autonómicas del PSOE. Y sí, mientras todo esto pasa, tienen otro problema. Y ese problema se llama José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España por el PSOE, al que acaban de imputar por algo que pinta muy, muy feo. Y que vete a saber si no extiende sus tentáculos entre Venezuela y el PSOE. Porque no hablamos de un concejal random en un pueblo de 4.000 habitantes que ha metido la mano ahí en el dinero de las fiestas patronales. Hablamos de un expresidente del gobierno citado como imputado por la Audiencia Nacional. Primera vez en la historia de la democracia española en la que esto ocurre. El caso viene del rescate de Plus Ultra. En 2021 el gobierno concedió 53 millones de euros a esa aerolínea con vínculos chavistas a través de fondos de rescate pandémico, ignorando los requisitos para otorgar ese rescate, lo que hace sospechar que lo metieron con calzador para que alguien sacase mucha pasta de por medio. No te culpo. Muy buen trato. En diciembre de 2025, la UDEF detuvo al presidente y al CEO de la compañía por blanqueo de capital. Y ahora la Audiencia Nacional investiga si Zapatero, el principal asesor informal de Sánchez y con vínculos documentados con el entorno venezolano de Delcy Rodríguez, cobró comisiones ilegales y las lavó a través de su círculo. Lo acaban de citar para declarar el 2 de junio por 4 delitos. Blanqueo de capitales, integración en una organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Y ojo, porque en función de lo que diga, igual el juez le puede hasta aplicar medidas cautelares como las que hemos visto en el caso de Ábalos y Koldo y Cerdán, que pueden llegar hasta la prisión preventiva si se aprecia riesgo de fuga o de destrucción de pruebas. Y encima esto sale justo 2 días después de las elecciones andaluzas. Aquí cabe preguntarse, si esto hubiese llegado a salir antes, ¿habría cambiado algo? Estoy especialmente contenta porque tengo aquí a mi talismán, al presidente Zapatero. Porque
Eso es lo más interesante. Si el PSOE con todo esto sigue sacando 28 escaños en Andalucía, igual esos 28 son su búnker electoral, que no abandona el barco ni aunque el barco explote. Pero es que este búnker no te gana elecciones, solo te resiste un poco al bombardeo. Pero bueno, por ir cerrando, Andalucía deja dos mensajes a Sánchez. Uno dice, no estás muerto, pero el otro dice, estás bastante jodido, porque el PSOE está en lo que podemos considerar sus mínimos. El PP gana, pero pierde su mayoría absoluta, y los andaluces le dicen que no les basta con lo que está haciendo, sino que tiene que gobernar con Vox. Viendo que Andalucía es la comunidad más poblada de España, te puede servir un poco de anticipo de lo que podría venir en las futuras elecciones generales. La defensa oficial del PSOE es que esto no es una estrategia fallida, sino una estrategia a largo plazo. La cosa es que se den cuenta de que tal vez ya no funciona la estrategia de pintar los gobiernos de coalición del PP y Vox como el apocalipsis antidemocracia. O sea, ya no está sirviendo para movilizar a los votantes del PSOE, que, visto cómo ha quedado Andalucía, están en mínimos. Con mínimos, como digo, no se gana unas elecciones ni pactando con otros mínimos. Pero bueno, yo te cuento esto sin tener ni idea del asunto, así que trata tú de ilustrarnos en comentarios. ¿Ha usado Sánchez a Montero como candidata de sacrificio o de verdad creía que iba a ganar? ¿Son esos 28 escaños una derrota o el descubrimiento del suelo socialista? ¿Y es la estrategia de exportar ministros a las autonomías una manera de controlar el país desde el gobierno central sin parecer autoritarios? Te leo, suscríbete si no lo has hecho ya y considera pillar la membresía, que ayuda una barbaridad al canal. Echa un ojo a los vídeos para mantenerte en el debate y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Ser socialista es normalmente tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho.